El naufragio de muerte eterna. Hechos 2, 36, 37. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, empezamos. Para mostrar la necesidad de ser salvados, se ha utilizado la escena de un naufragio donde los pasajeros de un buque que se está hundiendo flotan a la deriva en el mar, sostenidos algunos por salvavidas en tablas y otros simplemente nadando. Entonces aparece el capitán del buque de la salvación rogándoles que tomen del cabo o cuerda para ser izados a cubierta y ser entonces salvados, porque si no lo hacen perecerán ahogados. Algunos se fían de él y otros no. Esta narración, con sus pocas variantes, es la que muchos han usado para definir el proceso de la salvación. Los que flotan en el mar son los que necesitan ser salvados y el capitán, que es Cristo, les urge por boca de sus marineros, los cristianos, a que se agarren de la cuerda del Evangelio para ser salvos. Parece que es una buena parábola en cuanto al proceso salvífico, pero ¿lo es? No, no lo es. Pero veámoslo detenidamente según este símil. A. Los hombres y mujeres todavía están vivos, aunque en peligro de morir. B. Cristo les ruega que se agarren del Evangelio. C. Conforme a la libertad de cada hombre y mujer, unos aceptan el regalo de la salvación, otros lo rechazan. Bueno, visto de este modo, debemos insistir en que este no es el planteamiento de la salvación ni la realidad del hombre. De paso, comentar que esta exposición es la típica derivada del arminianismo y también del semipelagianismo, muy introducido en lo que denominamos Iglesia. Vemos cuál sería el planteamiento correcto, tal y como el Señor lo contempla. A. Los hombres y mujeres están muertos, todos ellos en el mar de la condenación. B. Cristo no les ruega que se agarren del Evangelio. C. Ninguno de esos hombres y mujeres tienen libertad para aceptar o rechazar el regalo de la salvación. Ahora vamos a explicarlo bien. Punto 1. La realidad del hombre natural. Efesios 2:5 leemos: estando nosotros muertos en pecados. El hombre es un enfermo espiritual que debe ser salvado y solo Dios lo puede salvar y por tanto, como Él tiene el poder para hacerlo, es de justicia que lo haga. Este es el concepto equivocado de muchos cristianos. La realidad es otra muy diferente. Dios no tiene que salvar a un hombre que no es víctima, sino que es reo de muerte a causa de sus pecados y de su naturaleza pecaminosa. Los hombres son malos. Todos los hombres están muertos espiritualmente hablando a causa de sus violaciones y pecados. Efesios 2:1. Y a causa de su naturaleza pecaminosa. Decir que están todavía vivos, aunque flotando en el mar de la perdición, es falso y lleva a muchos malos entendimientos. Si el hombre, aunque enfermo o en necesidad, todavía vive, significaría que no sería tan malo como la Biblia lo define, y eso nos llevaría a un posicionamiento pelagiano o semipelagiano, lo cual es herético. Es más, por su naturaleza depravada o corrupta, el hombre está completamente inclinado hacia el mal y eso de forma continuada. Por lo tanto, la respuesta de ese hombre a la exposición del plan de salvación será de continuo el rechazarlo, como lo expresa la misma Escritura. Leemos en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hermanos, sin la intervención de Dios, el hombre está irremisiblemente condenado y además gozándose de su pecado conforme a su naturaleza de depravación. Ahora, ¿cómo interviene Dios? ¿Quizás rogando al hombre que acepte a Cristo? Bueno, este es el mensaje que continuamente se enseña y se predica, de ahí el llamamiento a aceptar a Cristo. Pero es falso, es erróneo. En primer lugar, Dios no ruega. Dios ordena. En segundo lugar, Dios no espera que un muerto se levante por sí mismo para que pueda aceptar la vida. Por ello, y en tercer lugar, Dios da vida al muerto para que se levante. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vemos en el siguiente pasaje de la Escritura y leemos: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, 36, 37.
Esta escritura es muy aclaratoria. Cuando Pedro les predica acerca de Cristo como Señor a todos los que estaban allí, por la acción del Espíritu Santo, los que estaban destinados a salvación, al oír, reaccionaron. Ahora, ¿por qué oyeron? Bueno, oyeron porque Dios les dio oídos para oír en ese instante. Y no reaccionaron como un acto premeditado o consciente de su voluntad, sino conforme al impulso del Espíritu Santo en ellos, conforme a la gracia irresistible. En ese momento, esas personas, siendo alumbradas por el Espíritu de Dios, comprendieron su necesidad de Dios y exclamaron: ¿qué haremos? Por esa pregunta, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, versículo 38. Por la acción salvífica de la gracia irresistible del Espíritu Santo, esas personas, como 3.000, fueron salvas en ese mismo instante. Hermanos, quien salva es Dios. Punto 2. El posicionamiento arminiano y su refutación. Así que seguimos. Pero el posicionamiento, quiero decir, arminiano, y sobre todo el derivado de él, en su semipelagianismo, enseña otra cosa muy diferente. El posicionamiento arminiano es el siguiente: es el creer que los muertos, al no estar realmente muertos, pueden decidir aceptar a Cristo en un acto de la voluntad del individuo. Pero los muertos están realmente muertos y por tanto no pueden decidir nada. Un muerto no se mueve. Entiéndase bien que esa muerte es derivada directamente del pecado y por esa muerte la justicia en el hombre es inexistente. Así como Cristo es el justo, el hombre es el injusto. Hablemos de la quimera del libre albedrío en el hombre natural. Si el hombre natural tuviera en sí mismo la libertad auténtica y verdadera de elegir a Dios, entonces ese hombre no sería hombre natural, conforme 1 Corintios 2,14, y por tanto, caído como es, sino que sería un hombre sin depravación alguna y por tanto en perfecta comunión con Dios. Solo se puede elegir a Dios si se es justo, como lo fue Jesús, que por ser el justo tenía en su haber la libertad de ir al Padre siempre. En otras palabras, si le adjudicamos libre albedrío al hombre, deberemos entonces desposeerle de toda naturaleza de pecado, de toda depravación y pecado personal consiguiente. Por ello, el hombre sin Cristo no tiene libre albedrío. Aquellos 3.000 no es que usaron de su libre albedrío para creer en Cristo, sino que el Espíritu Santo les hizo creer, al darles por la gracia de Dios la fe para creer, Efesios 2,8. La salvación fue 100% de Dios, sin la participación del hombre. En cuanto a los verdaderos creyentes, opera en el mismo sentido el asunto. Así como aquellos 3.000 pudieron por el Espíritu Santo recibir a Cristo e ir al Padre, los creyentes tenemos libertad de ir al Padre también, no por nuestra justicia, sino por la de Cristo en nosotros, no por nuestra libertad, sino por la de Cristo. Por ello siempre dependemos del Espíritu Santo en absolutamente todo. Y seguimos. El posicionamiento arminiano es el siguiente: que Dios ha ofrecido a su Hijo a todos los hombres y que todos y cada uno de los hombres tienen la oportunidad y libertad de aceptar o rechazar la salvación. Un hombre inclinado al mal, que ama las tinieblas más que la luz y está muerto espiritualmente, jamás irá a la cruz. Si Dios lo hubiera hecho de este modo, escuchen bien, ningún hombre se salvaría. Si la salvación estuviera en algún momento en manos del hombre, sea para recibirla como para mantenerla, resultaría en un terrible y horrible fracaso. El posicionamiento arminiano confía en el poder decisorio del hombre, en el que éste podría por sí mismo ser lo suficientemente libre como para elegir y hacerlo bien. Bueno, esto en sí es herético por todo lo que ya venimos argumentando. Pedirle al hombre natural que acepte a Cristo esperando que por sí mismo acepte de corazón ese ofrecimiento, escuchen, es como pedir a un pez que salga del agua y viva en tierra, o a un dromedario que intente volar y haga su nido en la copa de un árbol. Son cosas contrarias a su naturaleza, y del mismo modo es con el hombre, porque es malo por naturaleza del mismo modo. Génesis 8:21. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Job 15:14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Salmos 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, no hay nada aprovechable en el hombre, no, en el hombre no hay algo, ni siquiera pequeño, que valga la pena, algo que en lo que Dios se pueda fijar y aprovechar para su bien eterno. Todo lo contrario, la Escritura no puede ser más explícita. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Fíjese que dice a los creyentes, no a todos los hombres. Gálatas 3:22. Nada hay en el hombre salvable, excepto el mismo hombre, pero el que le salva es Dios. Y Dios salva a quien quiere. El hombre ni siquiera se puede salvar, ni puede pedir que le salven, ni siquiera tiene algún deseo o ánimo de ser salvado, ya que en su naturaleza depravada detesta, escuchen bien, detesta la pureza y santidad de Dios. Solo Dios le devuelve a la vida, porque esa salvación es el volverle a la vida, de ahí la santa expresión nacer de nuevo, Juan 3:3, y esta vez para vida eterna. La elección es la de Dios, no la del hombre. El posicionamiento arminiano enseña que es el hombre el que elige a Dios, y que en todo caso Dios de antemano eligió a aquel que previó que le iba a elegir de ese modo, y de hecho la elección es la humana, no la divina. Eso es herético también. Estando todos muertos, flotando en el mar de la condenación, y por tanto no habiendo ninguno que pueda exhibir alguna virtud decisoria hacia la vida de ese modo, Dios no hubiera elegido a nadie a salvación. Además, la palabra no puede ser más clara respecto de quién parte la iniciativa. Escuchen, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Si todos los hombres por justicia tuvieran el derecho a ser salvados, y Dios solo salvara a unos cuantos de todos ellos, eso sería un acto de injusticia impropio de Dios. Pero si ningún hombre tiene derecho a ser salvado, sino todo lo contrario, y Dios salva a unos cuantos, entonces esto es un acto de misericordia propio de Dios. Punto 3. Solo por su misericordia, su elección. Aquí es donde entra la misericordia del Dios creador en acción. No pudiendo ni queriendo el hombre elegir a Dios, ni por activa ni por pasiva, Dios eligió al hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En aquel texto del libro de los Hechos vemos: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, escuchen bien, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 39. La promesa de salvación es para todos aquellos a los que Dios llama, no a los que no llama. De ahí el asunto de la elección divina. Si hablamos de misericordia, no hablamos de justicia. Por justicia todos estarían justamente condenados, conforme a la verdad y conforme a la santidad de Dios, juez justo. Pero aquí hablamos de misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, Santiago 2:13. Si hablamos de misericordia, necesariamente debemos hablar de elección, y esa elección es dominio del Señor de todas las cosas. Así como Dios no nos pidió permiso para hacernos nacer en lo natural, tampoco lo hace para hacernos nacer en lo espiritual. Y aquí es donde les dejo con el siguiente pensamiento. Escuchen o lean, depende. Si Dios quisiera que todos los hombres fueran salvos, todos lo serían. Pero entonces, ni los hombres serían hombres, ni Dios sería Dios. Amén. Soli Deo Gloria. Dios les bendiga. Amén.